A las 2:47 de la madrugada, Rodrigo vio 5 siluetas armadas aparecer de la oscuridad. Y lo que no sabía era que 5 kilómetros después, su parabrisas iba a tener 3 impactos de bala, que él nunca escuchó. ¿Cómo es posible que alguien reciba 3 disparos y no se entere? ¿Cómo es posible que el GPS registre que ese auto nunca se detuvo si él estuvo parado más de 10 minutos? ¿Qué estaban haciendo esos 5 soldados en esa carretera esa noche? Quédate, porque lo que vamos a contar hoy no tiene ninguna explicación lógica. Y lo más perturbador es que tiene testigos. Rodrigo tiene 38 años. Trailero de profesión desde los 22. Ruta fija, Monterrey a Tampico, 2 veces por semana. Esa noche salió tarde, más tarde de lo normal. Había tenido problemas con la carga, con el patrón, con una llamada de su ex que lo dejó con la cabeza en otro lado. Llevaba 16 horas sin dormir bien. No era su mejor noche. Pero la ruta la conocía de memoria. Cada tope, cada curva, cada kilómetro. La 97, tramo Linares-San Fernando, carretera vieja, poco tráfico de noche, normal para él. Era el 14 de marzo, las 2:47 de la madrugada, y en el kilómetro 124 aparecieron. 5 hombres en la carretera, uniformes militares, chaleco táctico, fusiles, uno con linterna apuntándole directo al parabrisas. Rodrigo frenó, bajó el vidrio. El que parecía estar al mando se acercó. Le pidió los papeles del vehículo con voz seca, directa, normal. Rodrigo los entregó. Entonces el soldado dijo algo que lo congeló. Esta carretera está cerrada por un accidente grave. Va a tener que esperar aquí. Rodrigo miró hacia adelante. No había luces, no había sirenas, no había reflectores ni conos de seguridad en el horizonte. ¿De qué accidente estaban hablando? Intentó preguntar. El soldado no respondió. Le hizo una seña para que apagara el motor. Y ahí fue cuando Rodrigo notó algo que le cambió la lógica del mundo. El soldado que tomó sus papeles no dejó huella en el asfalto mojado. Y ahí fue cuando entendió que algo en esa situación no cuadraba, que no era una revisión normal, pero no supo por qué hasta mucho después. Le dijeron que esperara 10 minutos. No le permitieron encender el celular. Protocolo de zona restringida, dijo uno de ellos. Rodrigo obedeció. No iba a discutir con 5 fusiles. Pero mientras esperaba, empezó a observarlos. Estaban parados a unos 15 metros. No hablaban entre ellos. No se movían. No revisaban ningún otro vehículo, porque en esa carretera no había ningún otro vehículo. ¿Por qué un retén militar bloquea una carretera vacía a las 3 de la mañana? A los 8 minutos, el soldado que tenía sus papeles regresó. Le devolvió todo. Le dijo, ya puede continuar. Con cuidado. Rodrigo arrancó. Nadie lo detuvo. Nadie le explicó nada del accidente. Nadie le dijo que ya estaba despejado. Simplemente lo dejaron ir. 20 minutos después, Rodrigo llegó a una gasolinera en el siguiente poblado. Entró al baño, encendió el celular. Revisó WhatsApp. Revisó el historial de llamadas. Normal. Luego abrió el GPS. Y el GPS marcaba que ese trayecto no había tenido ninguna parada. 0. Velocidad constante. Sin detención registrada. Sin pausa de ningún tipo desde Linares hasta ese momento. ¿Cómo puede registrar el GPS que un vehículo nunca se detuvo si estuvo parado más de 10 minutos? Rodrigo pensó que era un error, un bug. El GPS a veces falla en zonas de poca señal. Se convenció de eso y siguió. Rodrigo no le contó nada a nadie en ese momento. ¿Qué iba a decir? ¿Que lo paró un retén que no dejaba huella? ¿Que su GPS lo ignoró completamente? Su papá había muerto en esa misma carretera hace 11 años. Accidente de camión. Kilómetro 118. Rodrigo siempre pasaba por ese punto con la mente en otro lado. No le gustaba pensar en eso mientras manejaba. Pero esa noche, sin saber por qué, cuando pasó el kilómetro 118, no sintió nada. Ni tristeza, ni memoria.
como si ese lugar ya no tuviera peso para él. ¿Por qué en el momento más extraño de su vida, Rodrigo sintió la mente completamente en blanco? En la gasolinera, mientras llenaba el tanque, el empleado se acercó y le dijo algo. «Oiga, jefe, ¿qué le pasó al parabrisas?» Rodrigo no entendió la pregunta. El empleado señaló. Rodrigo siguió la dirección de su dedo. 3 impactos de bala en el parabrisas del lado del copiloto. 3 agujeros perfectos, limpios, con la telaraña característica del vidrio de seguridad al recibir un proyectil. Y Rodrigo nunca había escuchado un solo disparo. Rodrigo se bajó del camión. Tocó los agujeros con la mano. Eran reales, profundos. El vidrio estaba fracturado desde adentro hacia afuera. ¿Desde adentro hacia afuera? Eso significa que los disparos no venían de afuera del vehículo, venían de adentro. Rodrigo llamó a su mecánico esa misma noche. Le mandó fotos. El mecánico confirmó. Ángulo interno. Los 3 impactos apuntan hacia el exterior. Nadie había viajado en la cabina con él. Nadie había estado en el asiento del copiloto. Y sin embargo, algo había disparado 3 veces desde ese asiento, hacia afuera, en dirección a los 5 soldados. ¿Qué estaba protegiendo a Rodrigo esa noche? ¿O a quién estaba atacando? En ese momento, Rodrigo hizo lo que cualquier persona cuerdamente asustada haría. Llamó a la policía. Y la policía le dijo que no había ningún retén reportado en esa zona esa noche. Ninguno. Ninguna unidad militar operando en el kilómetro 128 de la carretera 97. Ningunos 5 soldados. Ningún cierre de vialidad. Ningún accidente. Rodrigo no pudo dormir esa semana. Empezó a investigar, primero en internet, luego llamó a gente que conocía en el tramo, otros traileros, gente del pueblo más cercano al kilómetro 124, y encontró algo. El 14 de marzo de 2013, hace exactamente 11 años, en el kilómetro 124 de la carretera 97, hubo una emboscada. Un convoy militar fue atacado. 5 soldados murieron en el lugar. Los cuerpos nunca fueron reclamados públicamente. El incidente fue minimizado en los medios, pero en el registro de víctimas militares está ahí, con nombre, grado y fecha. 14 de marzo, kilómetro 124, 5 soldados. La misma fecha, el mismo kilómetro, el mismo número de hombres. ¿Lo detuvieron 5 soldados vivos en servicio activo o 5 muertos haciendo lo único que sabían hacer? Rodrigo habló con otro trailero que hace esa ruta desde hace más de 20 años. Él le contó que en ese kilómetro, cada cierto tiempo, hay reportes de retenes que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Siempre de madrugada, siempre con 5 hombres, siempre sin dejar huellas. Hay algo más que Rodrigo no te había dicho. Cuando revisó sus papeles al llegar a Tampico, encontró algo entre los documentos que le habían devuelto. Una ficha de identificación militar, a nombre de un soldado, con foto, con grado. Muerto el 14 de marzo de 2013, en el kilómetro 124 de la carretera 97. Rodrigo intentó reportarlo. Intentó devolver la ficha. Las autoridades le dijeron que ese número de identificación no existía en ningún registro activo. La ficha sigue en su casa, dentro de un cajón, guardada en una bolsa de plástico. Y desde esa noche, Rodrigo no ha vuelto a hacer la ruta nocturna. Nunca más. Ahora te pregunto a ti. No te voy a preguntar si crees en fantasmas. Eso es demasiado fácil. Te pregunto esto. ¿Tú te habrías detenido o habrías acelerado? Porque hay 2 tipos de personas cuando aparece algo así en la oscuridad de una carretera. Los que frenan y los que huyen. Y ninguna de las 2 opciones garantiza que llegues a tu destino. Deja tu respuesta abajo y cuéntame, ¿conoces un tramo de carretera donde algo así haya pasado? Porque los traileros que han escrito a este canal dicen que el kilómetro 118 no es el único punto así en México. Hay una lista, la estamos armando,
y puede que el tramo que tú conozcas esté en ella. La próxima semana, un trailero que llevaba un copiloto que nadie veía. Hablaron 4 horas. Cuando volvió a mirar al asiento del copiloto, habían pasado 4 días, y la persona que subió al camión llevaba 5 años desaparecida.